Una vez más trataron de dejar ver mal al presidente López Obrador y fueron estos medio chayoteros, pero estos pagados por empresas extranjeras quienes trataron de dejarlo ver mal parado ante el gobierno de Estados Unidos por todo lo de la cumbre que se está comentando, pero el presidente López Obrador fue más inteligente y les dejó varios detallitos sobre la mesa, les aclaró bastante dudas y sutilmente les demostró de qué lado más cae la iguana. Vamos pasando con estas declaraciones. Gracias, presidente. Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Preguntarle, ayer usted hacía mención de una solicitud que hizo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en torno a incluir a todas las naciones de América, por supuesto el Caribe. Ayer mismo un funcionario de Estados Unidos que está encargado de asuntos para la región, Brian Nichols, dijo que no iba a haber invitaciones, al menos para Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque, bueno, el argumento que él mencionaba en una entrevista en televisión es que estos países no garantizaban la democracia. Preguntarle a usted, en primer lugar, bueno, pues qué opina de una tan pronta, tal vez todavía no es la decisión final, pero si insiste Estados Unidos en esta situación, ¿usted estaría pensando ir o no a esta cumbre de las Américas en Estados Unidos? Bueno, primero no hay que adelantarnos porque, pues con todo respeto, el planteamiento se lo hicimos al presidente Biden. Entonces, él me mencionó que iba a pensarlo y ayer salió para Washington Marcelo Ebrard y le encargué que además de los temas de la agenda bilateral se tratara esto. Entonces, hay que esperarnos, no nos adelantemos. ¿Confía en que pueda haber una respuesta con los días en que puedan considerar incluir a estas tres naciones? Sí, no lo descartamos. Alguien me comentaba, creo que Marcelo, que en la pasada cumbre se invitó a todos. Entonces, vamos a esperarnos. Bien, presidente. En una segunda pregunta que tiene que ver con el asunto del Tren Maya. Ya usted hace unos días mencionaba que van a dejar los tramos que representen complicaciones hacia el final para poder avanzar en el resto. Pero incluso, bueno, ya algunas organizaciones han adelantado que vienen al menos 3 amparos más. Ayer se hablaba de una suspensión, una segunda suspensión para este tema del tramo. Preguntarle hasta dónde o en qué punto considera que pueda llegar una conciliación para poder avanzar en el tema del tramo 5, si en algún momento ha pensado tal vez que se pueda regresar, por ejemplo, al asunto, a la carretera 307, algún cambio, o cómo van a resolver el asunto de la lluvia de amparos y también el tema de cómo respondería su gobierno ante la situación. Pues la lluvia de amparo la vamos a resolver como se resolvió la lluvia de amparos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Creo que todavía no llega a rebasar el número de amparos que presentaron en el Felipe Ángeles. A ver si hacemos la investigación cuando se pueda, ¿no? Porque ahí fueron muchísimos y se resolvieron. Porque no son los propietarios, en este caso no son los campesinos, no son ejidatarios, no son pequeños propietarios, son pseudo ambientalistas. Cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes. Y mañana o pasado vamos a hablar de eso a fondo, porque es increíble la destrucción del medio ambiente ahí
en donde ellos se están oponiendo al Tren Maya. Increíble. Nada más que esa destrucción la están llevando a cabo empresas muy poderosas, acostumbradas a cooptar a todo el que se deja. Entonces, vamos a continuar. Es el Tren Maya una obra importantísima para el desarrollo del sureste. Ayer, a ver si pones mi Face, les voy a dar un dato que es interesante. Quizá porque me tocó viajar en tren, como a muchos, ya veteranos. Y era la historia de México. Y con saña, y desde luego por corrupción, acabaron con los ferrocarriles, los neoliberales. Quizá por eso deseo con toda mi alma que volvamos a tener trenes de pasajeros en todo el país, como en Europa, como en otras partes. Entonces, vamos a enfrentar pues a estos grupos de intereses creados, a sus voceros y achichincles, pero el tren va. Miren, estaba yo recordando esto es hace 20 años, era yo jefe de gobierno, pero les voy a contar un poco más la historia. No se habían podido comprar vagones del metro porque era tanta la corrupción de que se peleaban. Unos, en aquel entonces estaba el asesor de Salinas, así como Claudio X González, José Córdoba, de origen francés, y apoyaban a las empresas europeas, y por otro lado otros apoyaban a las empresas de América, en este caso a Bombardier de Canadá, y no se podían hacer licitaciones porque habían acusaciones mutuas de corrupción. El caso es que ya no se tenían trenes y tardaban en llegar los trenes a las estaciones, no había frecuencia adecuada y se tenían que comprar los trenes. En la última licitación se pelearon y se canceló, y llegó a declarar en ese entonces el embajador de Canadá que él había estado en varios países, pero que nunca había visto tanta corrupción como en México. No duró ese embajador, le pidieron amablemente que se fuera. Esto en el gobierno de Salinas. Entonces, llegamos nosotros y decidimos comprar los trenes y se creó un comité
con periodistas y especialistas para llevar a cabo todo el proceso y no hubo problema. Se compraron 45 trenes, 400 vagones, más de 500 millones de dólares en ese entonces. Ahí andan todavía los trenes. Y nos entregaron el primero en el 2004, pero se hizo el contrato como en el 2002, hace 20 años. Y el compromiso, porque estaba Ciudad Sagún en una situación muy mala, fue de que se hicieran los trenes en Ciudad Sagún para dar trabajo en Ciudad Sagún a los obreros. Y se logró todo eso y se cumplió. Y no hubo de las empresas que participaron ninguna inconformidad. Pasa el tiempo y resulta que Alstom ya se asoció con Bombardier, ya es la misma empresa, y siguen en Sagún. Y ayer fuimos a firmar el compromiso de cumplimiento en tiempo y forma. Tienen que entregar el primer tren para el Tren Maya en julio del año próximo, el primero. Y así, mes con mes, van a ir entregando, porque vamos a inaugurar en diciembre del año próximo. Entonces, eso fue ayer. También en Sagún, pues son empleos, es bienestar para la gente. Pero ¿ustedes creen que esto le importa a Claudio X González y a estos pseudoambientalistas? No. ¿Y les importan los campesinos? Tampoco. ¿Y les importa el medio ambiente? No. Veo que sacan ahí una foto de un pajarito. Me acuerdo que cuando Claudio encabezaba la campaña a favor de la mal llamada reforma educativa, decía que le preocupaban mucho los niños. Nada, son unos hipócritas, corruptos. Además, debería de explicar Claudio X González quiénes lo están financiando, aparte del gobierno de Estados Unidos. Hay empresas que eran las que medraban antes, que están molestas y que están financiando toda la campaña en contra nuestra. ¿Por qué no transparenta? ¿De dónde recibe dinero? Tu asociación. ¿Y por qué no han ellos decidido dejar de recibir dinero del gobierno de Estados Unidos? Es un acto de honestidad, que no son una asociación para combatir la corrupción. Demuestran lo contrario, que son una asociación para fomentar y defender la corrupción.